Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Espero que se encuentren gozando de buena salud junto a su familia. Vamos a continuar con nuestros temas en la sesión número 6. Los invito a observar la siguiente imagen. ¿Qué observas en la escena? ¿Qué crees que estos alumnos entienden por el tema de sexualidad? ¿Por qué crees que cada alumno entiende algo diferente sobre la sexualidad? ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Y tú qué entiendes por sexualidad? En la sesión de hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas. Hoy hablaremos de la sexualidad en la adolescencia. Te darás cuenta que tú estás en una edad donde la sexualidad empieza a tener un rol más importante. Tu cuerpo crece y está cambiando. Y con eso también empiezan a surgir nuevas sensaciones y sentimientos. Entonces, la sexualidad forma parte de la vida de las personas a lo largo de toda su existencia y se desarrolla según vamos creciendo, sobre la base de lo que vamos aprendiendo, de los valores, de las costumbres, de todo, de nuestro entorno. Para entender entonces el verdadero sentido de la sexualidad, se debe considerar dos aspectos fundamentales. Debemos conocer cuál es la diferencia entre lo que es sexo y qué es sexualidad. Cuando se habla de sexo, se refiere al conjunto de características biológicas que distingue a los varones de las mujeres. Entonces tiene que ver con los órganos reproductivos y sus funciones. Es un aspecto de la sexualidad. Tiene que ver con el cuerpo y sus funciones, como la sexual y lo reproductivo. En cambio, cuando hablamos de sexualidad, ya es la forma como expresamos el hecho de ser varón y mujer. Tiene que ver ya con los sentimientos, con las creencias, con los valores, ¿no? Es decir, está relacionado ya con nuestra parte psicológica. Tiene que ver ya con las conductas, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, ¿no?, con los demás. Tiene que ver ya con la atracción, con el amor, con la amistad, etc. Entonces veamos cuál es la definición, cómo podemos definir qué es sexualidad. Pues es la manera como vive un varón y una mujer de acuerdo a su sexo. La sexualidad es la capacidad ya de expresarse de manera integral a través de la expresión del amor, del afecto, del contacto corporal, de la comunicación. Ahora se manifiesta de formas diferentes en cada persona, dependiendo de su contexto social y corporal. Ya lo dijimos, está presente en todas las etapas de la vida, desde que se nace hasta que se muere. Por eso es que la sexualidad es parte integral del ser humano y se va expresando a través de las relaciones sociales y también a través de los vínculos afectivos entre las personas. Por lo tanto, incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, la sexualidad integra 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Qué dimensiones integran la sexualidad?
tenemos la dimensión biológica reproductiva. Cuando hablamos de dimensión biológica reproductiva, se refiere a las características, al funcionamiento de la anatomía y fisiología, que está asociada al desarrollo sexual. Tiene que ver con el desarrollo de las hormonas, tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo de los órganos sexuales, ¿verdad? Tiene que ver también con las relaciones sexuales, las relaciones coitales. Tiene que ver con la menstruación, con la fecundidad, tiene que ver con la fertilización, la gestación, el parto, etc. Y cuando hablamos de dimensión socioafectiva, entonces la dimensión socioafectiva implica pues el esquema corporal, la autopercepción, los vínculos afectivos, es decir, la aceptación de lo que somos, nuestra valoración y la formación de nuestra identidad sexual. Se manifiesta en la socialización, en las amistades, en la intimidad, ¿no? En las actitudes, en el comportamiento, en los sentimientos, pensamientos, emociones, fantasías, ¿no? Por lo tanto, entonces, la sexualidad es también comunicación, cuidado, expresión tanto de sentimientos y afectos, construcción de vínculos interpersonales entre las personas. Ahí nacen las amistades entre los varones, mujeres, ¿no? etc. Y cuando hablamos, también es importante aquí saber que la dimensión socioafectiva es también sociocultural. La sexualidad a veces es un hecho social porque también recibimos la influencia de todo nuestro entorno. Cada cultura a veces determina ciertas formas de vivir la sexualidad, dando a veces pautas de lo que es permitido, lo prohibido o lo aceptado, ¿no? Otro aspecto importante, otra dimensión de la sexualidad, la dimensión ético-moral. Aquí ya está relacionado con los valores, ¿no? Con los principios vinculados a la sexualidad, que orientan la relación que se tiene con otras personas, ¿no? Y consigo mismo. Hay que reconocer, valorar al otro, ¿no? Considerar el juicio crítico, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad. También tiene que ver con el respeto de las creencias y costumbres. Entonces, cuando hablamos de la dimensión ética, ya está relacionado con los valores que van a guiar nuestro comportamiento, ¿no? Valores que se han ido aprendiendo de nuestras familias, de nuestro entorno inmediato. Entonces, por eso es que cuando hablamos de relaciones sexuales, son pues expresiones, ¿no? de la sexualidad humana. Bien, estos son entonces, digamos, los tres dimensiones fundamentales de la sexualidad. También es importante conocer algunos problemas relacionados con la sexualidad. Existen diversos problemas que se relacionan con la sexualidad, ¿no? Y de no ser corregidos, algunos de estos problemas que mencionaremos pueden causar, sobre todo en los adolescentes, futuras complicaciones en su vida personal y sexual. La lujuria, por ejemplo, que es un deseo o un goce desordenado por el placer sexual, el cual es moralmente desordenado cuando es separado de las finalidades de procreación y del amor, ¿no? La masturbación, que sabemos que es la manipulación voluntaria de los órganos genitales para provocar la excitación sexual y experimentar el placer, ¿no? que ella produce al margen de la relación sexual. Entonces, es un acto pues que solo busca obtener el placer sexual, imposibilitando el amor, ¿no? Y la vida. Entonces, es por ello que la masturbación es considerado como un acto gravemente desordenado, ¿no? La fornicación es la unión carnal entre un varón y una mujer fuera del matrimonio.
Pues en otras palabras, la fornicación constituye el acto de tener relaciones sexuales íntimas antes del matrimonio. Entonces, en esta situación se ven involucrados hoy en día muchos adolescentes y jóvenes que son incapaces a veces de ejercer dominio sobre sí mismos, ¿no? La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, ¿no? Fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndoles ante terceras personas de manera deliberada. Sabemos que la pornografía hace mucho daño, tanto para quien la realiza como para quien la observa, ¿no? Entonces, atenta gravemente contra la dignidad de quienes se dedican a ella. Por lo tanto, la pornografía pues hace mucho daño, ¿no? Si un adolescente o joven dedica parte de su tiempo pues, a mirar pornografía, tanto en revistas, en folletos, en internet, etc., entonces le va a ser imposible dominar sus deseos, ya que constantemente los estimula, pues, ¿no? Despertando un apetito sexual cada vez más fuerte, ¿no? Que llega a ser una adicción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En esto, ¿no? En este problema sexual. La prostitución, que consiste en utilizar el cuerpo de una persona para obtener el placer sexual a cambio de una remuneración. Y hoy en día se está viendo mucho este problema, ¿no? De dedicarse muchas personas, ¿no? Sin respetar su dignidad, su cuerpo, al trabajo de la prostitución. La violación sexual. Sabemos que es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona y lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Y sabemos también que esto es un acto que está totalmente penado. El fetichismo, ¿no? ¿Qué es el fetichismo? Es la obsesión de mirar parte del cuerpo de una persona, bien sea del sexo femenino o masculino, ¿no? Y esto se puede convertir a veces en una situación patológica que ya va a requerir tratamiento psicológico, ¿no? Entonces, alumnos, todos estos problemas tienen algo en común. El daño que se hace la misma persona, puesto que no tiene no tiene en cuenta la dignidad humana. Y la imposibilidad también de las personas, especialmente de los adolescentes, de muchos jóvenes, que no ejercen control, ¿no? Sobre sus pasiones, sobre sus deseos desordenados. Bien, estimados alumnos, esperamos que hayas entendido sobre el tema de la sexualidad y sobre todo entender, ¿no? Cómo debes aprender a vivir una sexualidad saludable en tu etapa como adolescente. No olvidemos entonces que la sexualidad es parte integral del ser humano y que se expresa a través de las relaciones sociales, ¿no? Y también a través de los vínculos afectivos. Eso es lo importante, ¿no? No nos quedemos solo que se refiere a las relaciones sexuales coitales, ¿no? Sino también a todos los comportamientos, todas las actitudes, ¿no? De una persona que están vinculadas pues como hemos dicho, a los procesos psicológicos, sociales, biológicos. Esperamos que en la próxima sesión, que también vamos a continuar hablando sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Ya ahí podemos reforzar algunas interrogantes que usted tenga. No te olvides también de participar en las videoconferencias para poder resolver algunas dudas y algunas preguntas que tengas acerca de este tema tan importante como es la sexualidad
en la adolescencia. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga.